y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y ya tenemos una nueva remesa de juegos Pocket de The Beer para seguir ampliando esta colección de estos interesantes juegos de pequeñísimo formato, juegos de bolsillo podríamos decir perfectamente, y que vuelven una vez más con, como decíamos, con tres nuevas propuestas. Como siempre, dos propuestas de juego propio y un juego de licencia. All On Board, Match y Moirai, que vamos a descubrir en qué consisten, qué nos proponen, qué tipos de juegos nos vamos a encontrar en esta nueva remesa. Bueno, vamos a empezar con este All Aboard, este juego que es de 2 a 5 jugadores y que tiene un corte totalmente familiar, ligero, sencillo, a partir de 7 años, y que nos puede recordar un poco a otro juego que tiene The Beer en su catálogo, aunque en este caso de licencia, como es Bar Bestial. Incluso este All Aboard es todavía más accesible que ese Bar Bestial, que por sí mismo pues ya era un juego sencillo. Tenemos un reglamento, bueno, realmente tenemos varios, como suele ocurrir en estos juegos de The Beer, en varios idiomas, y el reglamento, bueno, pues con la secuencia del juego, la explicación, la verdad, los poderes de los animales, la puntuación, en fin, es un reglamento bastante sencillo. Vamos a contar con varios tipos de cartas. Tenemos el mazo de cartas de barca, que tenemos un buen montón de cartas de barca y que se van a desplegar en la mesa tantas como jugadores. Ahora vamos a simular una partida a 3 jugadores y por ese motivo tenemos aquí, si la cámara quiere enfocar, tenemos aquí estos 3 mazos. Hay 5 en total porque, como decíamos, para 5 jugadores. En el dorso de las cartas podemos identificar los mazos de inicio de cada uno de los jugadores porque son luego idénticos en las cartas que tienen. Y es muy fácil repartirlos por este dorso, porque después todos los mazos tienen los mismos animales. ¿Qué ocurre? Que cada jugador va a tener que barajar su mazo de cartas y va a tener que escoger, bueno, va a tener que coger a su mano de forma oculta 3 de las cartas de su mazo. Esto lo harán todos los jugadores. ¿Qué van a hacer los jugadores? Bueno, los jugadores van a jugar a lo largo de 3 turnos en cada una de las rondas y se van a jugar un total de 4 rondas. ¿Cómo funcionan los turnos y las rondas? Bueno, pues tenemos, como decía, un número de barcas igual al número de jugadores y cada jugador tendrá en su mano de forma oculta 3 cartas. Empieza el primer jugador que se haya terminado para el turno y va a colocar un animal en una barca, pero colocando el animal a la vista. Las cartas de los animales tienen el peso que representa el animal y que va a marcar si la carta va a poder zarpar o no al final de la ronda, en función de que los animales que estén ocupando la barca superen o no superen el peso máximo que puede soportar la barca. Luego tienen los puntos que pueden otorgar al jugador si la barca zarpa y por lo tanto, bueno, pues llegan a sanos y salvos los animales a su destino. Y después algunas cartas además pueden tener algún efecto, que es también lo que le da la gracia al juego. Al principio incluso el reglamento nos indica que si estáis jugando con niños más pequeños, para que se acostumbren al juego, en las primeras rondas podéis olvidaros de los efectos de los animales para que se vayan acostumbrando a lo que es el juego, las mecánicas, el orden de turno, etc. Y después, cuando ya tengan eso asimilado, bueno, pues podemos empezar con los poderes de los animales pues en la siguiente partida. Lo que vamos a hacer es ir colocando animales, después vamos a comprobar una serie de efectos de las cartas y en función de lo que ocurra, la barca zarpará o no. Si la barca zarpa, puntuamos, si la barca se hunde, pues evidentemente no puntuamos. Y como es lógico, al final el que tenga más puntos gana la partida. Peso del animal, puntos y efecto que puede tener esa carta. Al principio, en el primer turno de cada ronda, los jugadores se van a ir alternando para jugar la primera carta a la vista. Se pueden colocar animales en la misma barca que haya colocado otro jugador. Por cada barca el límite son 3 animales. Pero en cualquier caso sí que se podrían apilar animales de distintos jugadores en la misma barca. Bueno, el siguiente jugador podría poner aquí un animal y bueno, pues el siguiente jugador, fijaros por ejemplo que en este caso no supera el peso, pues podría ponerlo también en la misma barca. Hay que recordar que después de jugar una carta, cada jugador tiene que reponer de su mazo para tener siempre 3 cartas en la mano. Ahora habríamos completado el primero de los turnos, que tenemos 3 en total
en cada ronda y por lo tanto los jugadores tendrían que volver a jugar. ¿Qué ocurre? Que ahora tendríamos que jugar una carta oculta y tendríamos que jugar una carta boca abajo en cualquiera de las barcas. Igualmente los jugadores por turno y siempre reponiendo a la mano después de jugar, irían jugando una carta oculta en cada una de las barcas. Y por último, en la última de los turnos de la ronda, volveríamos a jugar una carta descubierta. Los jugadores volverían a jugar una carta descubierta, siempre respetando que en cada barca no puede haber más de 3 cartas y que tenemos que dejar visible el peso que van acumulando las barcas con los diferentes animales. Una vez que hemos llegado al final de la ronda, que ya hay 3 animales en cada barca, lo primero que vamos a comprobar es si en alguna barca se repite un animal. Por ejemplo, aquí se repite un animal. Evidentemente tenemos que darle primero la vuelta a las cartas para comprobar cuáles han sido los animales que han ocupado esa barca, los 3 animales que tenemos en cada una de las barcas. Y lo que vamos a buscar primero son parejas o tríos de animales. Si hay una pareja de animales, cada uno de los poseedores de esos animales van a recibir una carta de Cupido, si hay una pareja que ya nos aporta 2 puntos al final de la partida. Pero si hubiera 3 animales iguales, la barca se hunde y ninguno de los jugadores va a poder puntuar. Después de comprobar si hay parejas y de repartir las cartas de Cupido para acumular interesantes puntos para el final de la partida, comprobaremos en cada una de las barcas, siguiendo el orden, primero si hay cartas que tengan efectos, resolveremos los efectos y después de resolver los efectos en cada barca, empezaríamos por aquí. ¿Hay parejas de animales? Se reparten cartas de Cupido. ¿Hay tríos del mismo animal? La barca se hunde, perdemos los animales. Seguimos en esta barca, no se ha hundido. ¿Hay cartas con efectos? Los resolvemos. Y una vez resueltos, ¿el peso total permite que la barca zarpe? Pues los animales se puntúan. ¿No permite el peso total que la barca zarpe? Pues los animales no se puntúan y se pierde. Y ese sería el sistema. Terminaría la ronda, jugaríamos 4 rondas y el que acumule más puntos ganaría la partida. Dan puntos los animales las cartas de Cupido por parejas que hayan existido en algunas de las barcas, dan puntos los propios animales que se salven, que no se hundan con las barcas, pero luego, lógicamente, hay que atender a esos poderes de los animales, que es lo que le da gracia al juego. Y entre todas las cartas de animal que vamos a tener cada uno de los jugadores, pues que tenemos el ratón, el pavo real, el zorro, el pulpo, el mono, el perezoso, el alce, la cebra, la jirafa, el león, el oso y el elefante. De todos esos animales, aquí tenemos representados los que tienen los poderes. Tenemos al ratón y al elefante, que en este caso sí coinciden en la barca. El ratón va a asustar al elefante, que hace zozobrar la barca. Entonces retiraremos la barca, la cambiaríamos por otra, la pondríamos y habría que lidiar con ese nuevo peso máximo que incorpora la nueva barca que tenemos que colocar. Luego, por ejemplo, pues tendríamos al zorro. Pues el zorro siempre intenta ponerse a salvo, sálvese quien pueda, y si la barca se va a hundir, al final de las comprobaciones que hemos dicho, si la barca se va a hundir, el zorro salta a la siguiente barca a la derecha, independientemente del número de animales que tenga. Si fuera la última, pues el zorro también se descartaría, pero intentaría salvarse hasta el último momento. El pulpo, bueno, pues el pulpo disfruta cuando está en el agua, como todos sabemos, y el pulpo sí que puntúa, el pulpo puntúa si la barca se hunde. Incluso si coinciden 3 pulpos en la misma barca y hace que la barca se hunda, pues los 3 pulpos puntúan. O sea que siempre va a puntuar cuando la barca se hunde. Después tendríamos al mono, que el mono lo que hace es que se alía con el animal más pesado de la barca y echa de la barca al segundo animal más pesado. Lo echa a la barca siguiente, con lo cual, bueno, puede hacer que su barca se salve y a lo mejor que la siguiente se hunda. Y ahí tenemos las diferentes estrategias que puede haber en la partida. Y por último el león. El león siempre está hambriento y lo que va a hacer es comerse al siguiente animal de menor peso que él. Y ese animal se va a descartar. Todo este tipo de efectos normalmente no entran en acción, no se ponen en práctica,
si en la barca hay una pareja del mismo tipo de animal. Ya recibe una carta de Cupido, 2 puntos, están enamorados y están un poco despistados y su efecto no entra en juego. Por lo tanto, es un juego sencillo, sí, es un juego con pocas reglas, es un juego que tiene unas pocas cartas que tienen efectos, pero bueno, después está la estrategia y acostumbrarse durante las partidas a saber qué cartas jugar para intentar que nuestros animales se salven y que los animales del resto se vayan a pique con la barca y no los puntúen al final de la ronda. Y continuamos con el siguiente juego, en este caso el juego de licencia, que es Match. Aquí ganamos un jugador, llegamos hasta los 6 jugadores, ganamos también un año a partir de 8 años de edad. Tenemos un montón de cartas de números y colores. En concreto tenemos estos 5 colores: el verde, el azul, el amarillo, el rosa y el rojo, con las cartas numeradas desde el 1 hasta el 5. Tenemos también una carta comodín que nos va a servir, ahora veremos, como cualquier color y como cualquier número para nuestros propósitos durante la partida, este match. Y luego tendremos unas cartas de ayuda, de orientación, de recordatorio para los jugadores, que vienen más que jugadores. Se puede jugar hasta 6 y vienen 8 cartas. Ahora veremos el motivo. Se van a repartir 5 cartas a cada jugador. La mano de cartas del jugador es oculta al resto de jugadores. Se va a poner el mazo de robo en el centro de la mesa y se va a sacar una primera carta para el descarte. Si esta carta fuera un comodín, pues hay que volver a meterla en el mazo y volver a sacar otra carta. El comodín no puede ser la primera carta que aparezca en el descarte. Además, se va a facilitar a los jugadores una carta de ayuda, pero que no se va a utilizar por el lado de ayuda, sino que se va a utilizar por el lado del recordatorio de que tenemos que robar cuando colocamos una carta en nuestra zona de juego. Y en función del número de jugadores, al menos siempre van a sobrar 2 cartas de ayuda que podrán estar en la mesa para compartir a los jugadores, y si hay menos de 6 jugadores, pues todavía podremos tener más cartas de ayuda. Pero la carta de ayuda que reciben los jugadores, el juego la marca como recordatorio de robo por lo siguiente. Este juego consiste en que podamos obtener el mayor número de puntos posibles, puntos por los números que tienen las cartas. Cartas que estén en nuestra zona de juego, el que sume más puntos con sus cartas va a ganar la partida, y la partida termina cuando el primer jugador se queda sin cartas en su mano. En ese momento se termina la ronda más que la partida y se suman una serie de puntos. Hay que alcanzar una puntuación para ganar la partida, por lo tanto es posible que tengamos que jugar más de una ronda en una sola partida. Vamos a explicar cómo funciona. Muy sencillo. Cuando a mí me toca jugar, tengo 2 opciones. Yo tengo mi mano de cartas y puedo bien descartar una carta que tiene que coincidir o en número o en color. Por lo tanto, yo podría descartar este 1 porque coincide en el número, o podría descartar este 2 porque coincide en el color. Esa es la opción que tengo. O también desde mi mano lo que puedo hacer es jugar una carta que no coincida ni en número ni en color y la pongo en mi zona de juego. Diferencia, recordatorio de la carta. Cuando juego una carta en mi zona de juego, para puntuar estas cartas al final de la partida, vengo obligado a robar. Entonces no disminuye mi mano. Me alejo, como dice el reglamento, del final de la partida. Y le tocaría el turno al siguiente jugador. Así vamos jugando cartas, bien las podemos descartar. Cuando descartamos no robamos carta. Pero si jugamos una nueva carta en nuestra zona de juego porque no coincide en número ni en color con la carta que está en el descarte, entonces vuelvo a robar una carta. Vale, va avanzando la partida. Bueno, se van descartando, jugando determinadas cartas. Por ejemplo, yo ahora podría descartar esta carta. La podría haber descartado cualquier otro jugador. Y me viene a mí el turno. Entonces ahora, como yo tengo en mi zona de juego una carta que coincide en número o en color con la carta que está visible en la zona de descarte, yo ya no puedo jugar cartas en mi zona de juego, porque ahora estoy obligado a descartar una carta, porque ya tengo coincidencia, todo el mundo lo sabe, aquí mis cartas están ocultas, pero ahora todos los jugadores saben que yo tengo una coincidencia, hay una coincidencia en mi zona de juego. Puedo decidir o descartar esta carta de mi zona de juego, perderla para puntuar al final de la partida, o puedo jugar una carta de mi mano que pueda descartar por coincidencia de número o de color. A lo largo de la partida
podré ir almacenando en mi zona de juego cartas de diferentes colores y tendré que hacer, bueno, pues como máximo hasta 5 pilas de cartas porque hay 5 colores. Cuando ocurra una situación de este tipo, ¿no?, como ahora, en la que si es mi turno vendría obligado a descartar una carta porque tengo coincidencia en número o en color con la carta que está visible en el descarte, lo que hago siempre es descartar la carta superior. Aquí podré tener varias cartas azules, varias cartas amarillas, varias cartas rojas, varias cartas rosas. Siempre descartaré la carta superior. No vengo obligado ni puedo zafarme de la situación buscando una carta que esté por ahí abajo. Entonces ya veis, vamos a ir acumulando cartas aquí, vamos a ir descartando por decisión propia cartas aquí o a veces obligados por nuestra zona de juego. Cuando un jugador se queda sin cartas, bueno, pues sumamos las que tenemos en la zona y, bueno, podemos seguir jugando o no más rondas para completar la partida. Ahora os explicaré por qué. En el caso de que algún jugador juegue un comodín en la zona de descarte, lo que hace inmediatamente es declarar el color y el número que va a tener esta carta. Y esto obliga al jugador siguiente. De hecho, si el jugador siguiente, por el sistema de juego que os estamos explicando, no llega a cubrir esta carta y le pasa el turno al siguiente jugador, se mantendría la exigencia de número y color que marcó aquel que colocó el comodín en la zona de descarte. ¿Cuándo termina la partida y cómo se decide si tenemos que jugar una ronda más o no para terminar la partida? Bueno, pues es por la puntuación total. Cuando termina una ronda porque un jugador se deshace de su última carta en la zona de descarte, ya no se queda con cartas en la mano, entonces se suman las cartas que tenemos en nuestra zona de juego. Los jugadores, menos el que cerró la ronda porque ya no tiene cartas en la mano, van a restar a estos puntos los puntos de las cartas que tiene en mano. Y un comodín en mano resta 10 puntos. Si algún jugador o varios jugadores en esta ronda han llegado o superado a los 50 puntos, entonces la partida es cuando termina y el que tenga más puntos gana. Si todavía ningún jugador llegó a los 50 puntos, pues jugamos otra ronda, ¿no?, hasta que lleguemos a esa situación y entonces se complete la partida. Recordad, insisto, que aunque aquí veis 4 cartas por colores, puede haber montoncitos de cartas y existir cartas debajo que siempre están a salvo, porque no vamos a venir obligados a descartar y no van a influir en la carta que está aquí. Por tanto, vamos a poder sumar, bueno, pues un número indeterminado de cartas. Así es este match, esta nueva remesa de juegos de Beer Pocket, el juego de licencia. Bueno, y llegamos al último juego de esta nueva entrega de 3 de Beer Pocket y estamos con Moirai. Aquí vamos a reducir bastante el número de jugadores, nos quedamos de 2 a 4 jugadores y vamos a incrementar un poquito también la edad, a partir de 10 años. Ya veis el despliegue. Y bueno, las Moirai, el hilo de la vida. Aquí vamos a confeccionar los hilos de varias vidas y vamos a tratar de puntuarlos en función de las exigencias que recibamos de las Moirai. Las Moiras, divinidades de la mitología griega, han puesto en marcha la rueca para tejer el destino de los humanos. Cloto se encarga de hilar la hebra de la vida. Láquesis usa su vara para medir la longitud del hilo y Atropos es la encargada de decidir cuándo segar un alma. Tenemos las cartas de la vida que están divididas en 4 colores diferentes y luego tendremos 12 cartas de Moira entre los 3 tipos de Moira distintos. En la preparación que vamos a hacer, vamos a elegir una de las 4 cartas de cada Moira que las vamos a desplegar después en la zona de juego. Vamos a elegir una de las 4 cartas y las otras, bueno, las descartaremos. Así que ya podéis imaginar que el juego aporta variabilidad, porque esto nos va a marcar un poco la forma en la que podemos puntuar esos hilos de la vida que vamos a ir construyendo con las cartas de estos 4 colores. En concreto, Cloto nos dará puntos en función de cómo comencemos esos hilos de la vida. Láquesis nos puntuará bueno, por las vidas que hayamos creado tengan una determinada estructura. Y por último, Atropos nos otorgará puntos si cortamos esas vidas, finalizamos ese hilo de la vida en función de, bueno, pues de las indicaciones que nos da Atropos a través de su carta. Así que ya podéis imaginar. Vamos a jugar cartas de la vida de forma vertical. Vamos a poder comenzar
diferentes vidas y en función de cómo hayamos establecido en nuestra zona de juego cómo son las primeras cartas de ese hilo de vida, cómo son las cartas intermedias y si conseguimos o no finalizar esas vidas y además cuando lo hacemos cumplimos, bueno, pues la carta de Atropos, bueno, pues conseguiremos maximizar nuestra puntuación. Aquí, como siempre, se trata de conseguir más puntos que nuestros contrincantes. ¿Seremos los más expertos en confeccionar adecuadamente estos hilos de la vida? Bueno, vamos a comprobarlo. Bueno, pues así prepararíamos la partida. Tendríamos las 3 cartas de las 3 moiras diferentes que nos van a marcar un poco cómo tenemos que jugar respecto al inicio, la parte intermedia y la finalización de esos hilos de la vida. Tendremos el mazo de robo, de cartas de vida, para ir conformando esos hilos. Y después una zona de descarte, que al principio no va a tener ninguna carta cuando empieza la partida, una vez simulado que ya se han jugado algunos turnos para ver mejor lo que vamos a explicar, que tendremos que tener un descarte para cada uno de los 4 colores. Bueno, o sea que por eso aparecen aquí las cartas de esta manera. Cuando la partida empieza, robamos una carta del mazo a cada jugador y la ponemos boca abajo. Esta es la forma en la que empieza una vida. Y a partir de aquí, por turnos, los jugadores tienen 2 opciones. Lo que van a poder hacer es bien robar 3 cartas del mazo de cartas de vida directamente, o la otra opción es robar del descarte todas las cartas de un mismo color. Vamos a ver lo que pasa en cada una de estas 2 opciones. Cuando yo decido robar 3 cartas del mazo de la vida, tengo que elegir una de ellas y las otras 2 tengo que colocarlas en sus descartes correspondientes. Con la carta que yo me quedo tengo 3 opciones. La puedo colocar para empezar un nuevo hilo de vida, la puedo colocar para continuar un hilo de vida existente. El requisito es que el número de la carta sea superior a la última carta que está ubicada en ese hilo de la vida. Y por último, lo que también podría hacer sería finalizar una vida. Podría poner fin a una vida de mi zona de juego. La otra opción sería, como decíamos antes, en lugar de robar 3 cartas del mazo, robar todas las cartas de color, todas las cartas del descarte que hay de uno de los colores. Me las tendría que llevar todas. Estas cartas tengo que distribuirlas entre las líneas de vida que tenga en mi zona de juego, pero solo una de ellas la puedo poner boca abajo. El resto de las cartas tengo que colocarlas en líneas de vida que ya tenga abiertas. Entonces eso es importante a la hora de decidirse por esta opción del juego, la de coger las cartas del descarte. Solo una de ellas podría colocarla boca abajo y las otras tendría que colocarlas formando parte de una línea de vida. Podría ser de la misma línea de vida o de líneas de vida diferentes. Os comentaba que la regla de colocación de las cartas en las líneas de vida es respetar que las cartas vayan creciendo en números. Y la curiosidad de este juego es que los colores no tienen números consecutivos entre sí, sino que la secuencia de números está repartida entre los diferentes colores de cartas. Cada color de cartas tiene saltos de 4 en 4 números, pero entre ellos totalizan toda la numeración consecutiva. Para que lo veáis más claro, por ejemplo, las cartas verdes empiezan en el 0, van de 4 en 4, entonces en las cartas verdes encontraremos el 0, el 4, el 8, el 12, etcétera, etcétera. En las cartas azules, estas empiezan por el 1, van de 4 en 4, pues tendríamos el 1, el 5, el 9, el 13, etcétera. En las cartas moradas, son aquellas que empiezan en el número 2 y van de 4 en 4, 2, 6, 10, 14 y así sucesivamente. Y por último las cartas rojas empiezan en el 3 y también van de 4 en 4, 3, 7, 11, 15, etc. De manera que así se van combinando los números y, como digo, hay que llevar un orden creciente cuando vamos construyendo las vidas. Y podemos tener abiertas tantas vidas, tantos hilos de vida como queramos. Pero bueno, siempre hay que atender, bueno, que tampoco esto sea un infinito de vidas abiertas, porque al final tenemos que tratar de cumplir los criterios de puntuación que nos establecen las cartas de las moiras.
Yo os voy a poner algunos ejemplos para que veáis a dónde nos lleva todo esto, ¿no? La puntuación. Pues por ejemplo las cartas de Cloto, que tienen que ver con cómo empezamos estos hilos de la vida. Por poner algunos ejemplos. Nos va a puntuar por cada vida que no hayamos creado en comparación con el jugador que más vidas haya creado. Por cada vida que hayamos creado menos que el jugador que ha creado más, pues vamos a recibir 4 puntos. Bueno, pues es una manera de puntuar. También podremos recibir puntos por cada una de las líneas de vida que tengamos que comience con una decena diferente. Bueno, cuanto más alta es la decena, bueno, pues puede ser más complicado ir completando, ¿no? la evolución en función de las cartas que vayan saliendo. Nunca se sabe. Bueno, pues eso es un ejemplo de las puntuaciones que nos puede dar Cloto. También nos puede dar puntos si tenemos mayoría, si somos los que tenemos mayoría de colores en las primeras cartas que inician cada una de nuestras vidas. Ahí también podemos llevarnos puntuación si vamos estableciendo esa mayoría de colores, o sea, de un color determinado, podemos también recibir puntuación. Bueno, pues son ejemplos de las cartas de esa Moira, de Cloto. Por ejemplo, la Quesis, que nos va a puntuar por lo que es la secuencia completa de las cartas de vida que tenemos en una vida. Pues nos puede puntuar por la vida más larga que hayamos construido. También nos puede dar 4 puntos si conseguimos tener entre los jugadores la mayoría de un color determinado en una de las vidas que hemos conformado. Y también nos puede dar hasta 3 puntos por cada vida que tengamos en la que hayamos incorporado cartas de los 4 colores. Bueno, pues a todas esas cosas tenemos que atender durante la partida. La Moira que nos establece cómo terminamos las vidas, pues nos va a dar penalizaciones por las vidas que no hayamos terminado. 3 puntos negativos por cada vida que no hayamos finalizado con una carta de este tipo, terminando la secuencia de ese hilo. También nos va a dar puntos, por ejemplo, 2 puntos en concreto por cada vida que hayamos terminado con un valor final inferior a 40, ¿no? Bueno, pues son diferentes maneras de puntuar, entonces ahí ya veis la estrategia, bueno, la obligatoriedad de colocar las cartas en secuencia y después atender a cada una de las cartas, que son variables porque hay diferentes cartas de cada tipo, bueno, atender esas combinaciones en cada partida le da la variabilidad, la estrategia, bueno, y esa diversión y entretenimiento que tiene este Moirai. Bueno, y hasta aquí la presentación de esta nueva entrega de los de Beer Pocket. Sala Board, Moirai, Match, estos 3 juegos diferentes, 2 juegos propios, 1 licencia. Cualquier pregunta nos lo dejas en comentarios. También vamos a que te suscribas al canal de Minimipe si no estás suscrito, que actives la campanita, que le des me gusta a este vídeo. Bueno, y como siempre os agradecemos el seguimiento que está teniendo el canal. Nos vemos aquí con próximos vídeos en el canal de Minimipe, vuestro canal de juegos de mesa. Gracias a todos. Adiós.